Hola, soy Luis Gabriel Ortega y hoy hablaremos de sífilis gestacional y congénita. Cada día a nivel mundial más de 1 millón de personas adquiere una infección de transmisión sexual. Aproximadamente 500 millones de nuevos casos de infección de transmisión sexual que son curables sin incluir el VIH se adquieren por año. 536 millones de personas se ha reportado que viven con herpes genital tipo 2 y aproximadamente 291 millones de mujeres tienen la infección del papilomavirus humano. La mayoría de estas infecciones de transmisión sexual, como lo sabemos, no presentan síntomas, aproximadamente entre un 60 y un 70%, son en fases preclínicas, en fases donde no hay una detección efectiva y por lo tanto la transmisión cada vez aumenta más. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que en estos mapas de calor que ustedes ven en la imagen, es el país de Latinoamérica y América en general, uno de los países donde mayor impacto tiene las infecciones de transmisión sexual a nivel mundial. Estos impactos de infecciones de transmisión sexual también se vieron en algunos sitios específicos, por ejemplo en Estados Unidos, en San Francisco, donde ellos en el año 2015, cuando implementan la profilaxis preexposición, que es aquella profilaxis donde se da un medicamento antirretroviral para evitar la infección por VIH, en esos programas empezó, obviamente, como era esperable, un incremento de 3 principales infecciones de transmisión sexual, como es la clamidia, gonorrea y la sífilis. Vemos aquí en el mapa cómo van aumentando la prevalencia y el número de reportes en los programas de atención de PrEP en este país. Al llegar la pandemia del COVID-19, obviamente todo esto cae, como todas las infecciones, todas las enfermedades infecciosas, los reportes disminuyen y después de la pandemia vuelven otra vez a un nuevo incremento. Es por eso que los programas de PrEP en San Francisco y en otros lugares en Estados Unidos implementaron también la dosis de doxiciclina, como una profilaxis post-exposición de 200 miligramos al día después de un evento o una relación de contacto a riesgo, y esto logró disminuir nuevamente los casos, en especial de sífilis y de clamidia, pero no de gonorrea, obviamente, por la alta tasa de resistencia, más del 60% de resistencia reportadas a gonococo con el uso de las tetraciclinas. Entonces, esto pues nos refleja que obviamente cada vez que nosotros implementemos los programas de promoción de PrEP, de profilaxis preexposición, el hecho de que las personas puedan tener una mayor seguridad de que van a evitar la transmisión y la infección por VIH, a la vez harán unas prácticas cada vez más inseguras de relaciones sexuales y de consumo de drogas por vía endovenosa, lo cual puede aumentar el riesgo de otras infecciones de transmisión sexual, en este caso clamidia, gonorrea y sífilis. La epidemiología en Colombia de la sífilis gestacional la tenemos de la siguiente manera, pues los reportes que nos da el Civigila a la semana 39 en el año 2023. En cuanto a la sífilis gestacional, pues se ha registrado un crecimiento promedio aproximadamente del 20%, como ustedes ven acá. Y esto puede pues atribuirse en parte pues a la aplicación de los lineamientos y criterios de pruebas y de tratamiento diagnóstico, lo cual ha logrado cierta estabilidad en el comportamiento de casos y de prevalencia de sífilis gestacional. Por lo tanto, tenemos que en Colombia en la sífilis congénita se ha registrado 2.4 casos por cada 1000 nacidos vivos, incluyendo obviamente los mortinatos, lo cual pues ha reducido una meta, ¿sí?, a nivel nacional de 3.2 en el año 2021 a 2.4 en el año 2023. Sin embargo, pues la meta es una reducción a menos de 0.5 casos por 1000 nacidos vivos. Para ponernos un poco en contexto del manejo de la sífilis gestacional y congénita, vamos a traer este caso clínico. Es una mujer de 29 años, unión libre, segundo embarazo, un intergenésico de 24 meses. Ella tiene como antecedente
un año antes de esta visita en su gestación, una sífilis, donde le enviaron 3 dosis de penicilina benzatínica. No recuerda la dosis en que fue aplicada, sí recuerda que la primera dosis le causó fiebre, un brote a los 2 días aproximadamente, pero no le causó prurito. No asistió a urgencias, pero ella, porque resolvió solo, y ella decidió no aplicarse las otras 2 dosis que le habían enviado. Tiene por historia clínica una serología no treponémica, un VRDL reactivo en 128 diluciones. Esta 128 diluciones pues corresponde al año 2022. Cuando es valorada en su control prenatal, sus resultados son los siguientes. Cuando es valorada tiene una gestación de 24 semanas, una prueba de VIH negativo, un hemograma normal, tiene el antígeno de superficie para hepatitis B negativo, una prueba treponémica positiva y un parcial de orina negativo. Lo que se hace en este momento en medicina de primer nivel es hacer una prueba confirmatoria, una prueba no treponémica, un VRDL, que aparece en 8 diluciones en este momento. Cuando revisan el resultado, la gestante ya tiene 26 semanas de embarazo. El médico interpreta como una sífilis gestacional y una alergia a la penicilina. Decide dar manejo con acitromicina, 500 miligramos al día por 10 días. Y al mes pide control de serología con un resultado de 16 diluciones. Estas 16 diluciones ya lo hace no con un VRDL, sino con un RPR, y el valor de 16 diluciones que vemos aquí, ya la gestante tenía 30 semanas de embarazo. El médico opina por el incremento de las diluciones, opina que hay un fallo en el tratamiento, solicita la desensibilización a la penicilina por urgencias. En urgencias usan penicilina B potásica oral, como lo vamos a ver ahora cómo es que se realiza, no presenta ninguna alergia y aplican una dosis de penicilina 2.4 millones. Un mes después de esta desensibilización a la penicilina, es decir, en su tercer control prenatal, repite nuevamente la serología y el valor es en 8 diluciones. Estas 8 diluciones se hace con la técnica de RPR, la misma que vemos aquí arriba, y la paciente ya tenía 35 semanas de gestación. Luego aparece ya la gestante en trabajo de parto, un mes después, y durante el trabajo de parto repite nuevamente la serología. Ahora es otra técnica, el VRDL, y es 8 diluciones. De alguna manera, pues el bebé es catalogado como una sífilis congénita y es sometido a tratamiento. El recién nacido, un mes después de su nacimiento, hay un reporte que da 8 diluciones, es el reporte del recién nacido con técnica de VRDL. Bueno, entonces con este caso clínico pues hay muchas dudas, hay muchas preguntas y es importante que ustedes nos hagamos todos nosotros una reflexión. ¿Qué opinan? Comenzando primero por la tamización para sífilis en la gestante, sobre todo tener en cuenta los tiempos en que se hizo las pruebas de serología, casi de seguido, al mes. Lo otro que hay que tener en cuenta, importante, es la técnica de pruebas no treponémicas que se hicieron. Empezó como a intercalarse entre RPR, VRDL. Recordemos que el RPR pues tiene una interpretación casi de una dilución más que el VRDL. Lo otro que debemos de tener en cuenta es en qué estadio se encontraba la paciente hace un año, en el 2022, y en qué estadio se encontraba o cuál es la situación de serología para el año 2023. Es muy probable que para el año 2022 se encontrara en una sífilis temprana, porque tenía 128 diluciones en el año 2022. Ella se aplicó solamente una dosis, a pesar de que le formularon 3, pero se aplicó una, y ahora en el control un año después de 128 bajó a 8 diluciones. Entonces estamos viendo de que ella probablemente el año pasado estaba con una sífilis muy probablemente temprana, porque con una sola dosis fue suficiente para controlar el treponema. Lo otro que hay que ver es que en este momento, cuando la estábamos controlando, su control prenatal,
es probable que la paciente ya estaba en una huella inmunológica, no tenía sífilis, y eso hay que considerarlo. Por eso es importante que nosotros siempre hagamos una buena clasificación en la infección de sífilis gestacional, que todo quede muy claro en la historia clínica, porque esto nos va a determinar o a permitir un historial completo para decidir y clasificar al recién nacido. Y pues estamos nosotros, obviamente, si ustedes están o no de acuerdo con el tratamiento que se le dio. Por ejemplo, acitromicina, que es un medicamento, es un macrólido, un antibiótico de muy baja potencia, que tiene una baja penetración a nivel de barreras hematoencefálicas, en barreras placentarias. Por lo tanto, no es la acitromicina un medicamento alternativo para el manejo de la sífilis. Recordemos que la sífilis, el único medicamento efectivo para el tratamiento es la penicilina, y el alternativo es la tetraciclina, que es la doxiciclina. Entonces, no estamos muy de acuerdo, muy seguramente, y ustedes comparten mi opinión, sobre el tratamiento y el enfoque que se le dio, porque hay un factor confusor que es la alergia. Entonces, cuando empezamos ya nuestro paciente a decir alergia, pues ya lo asumimos como un hecho real, pero no profundizamos realmente si es alérgica o no. Y eso es el tema del día de hoy. Repasemos un poco lo que nos dice las recomendaciones de la guía de práctica clínica en Colombia. Estas guías aparecen en el año 2014, no se han actualizado hasta la fecha, pero pues repasar rápidamente lo que es una sífilis gestacional. La sífilis gestacional, un caso probable, es toda mujer gestante, puérpera o con aborto en los últimos 40 días, con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis, por ejemplo en el caso de sífilis primaria o sífilis secundaria, con una prueba treponémica rápida positiva, que no haya recibido tratamiento adecuado para la sífilis de acuerdo a su estadio clínico en la presente gestación. En todos los casos se debe solicitar una prueba no treponémica, y esta debe ser reportada en diluciones. Los casos probables no son notificados al CIVIGILA. Y el otro punto, que es un tratamiento adecuado, ¿cierto? El tratamiento adecuado es a aquella persona que haya recibido un esquema completo de acuerdo a su estadio clínico, y el tratamiento adecuado es a base de penicilina benzatínica y de acuerdo al estadio, si es temprana, o sea menor de un año, que es una sola dosis, y tardío, que es más de un año, con 3 dosis de penicilina benzatínica 2.4 millones. Esto es lo que es un tratamiento adecuado. Y también se incluye tratamiento adecuado en la gestante cuando haya recibido la primera dosis antes de los 30 días al final del parto. Un caso confirmado es toda mujer gestante, puérpera o con aborto en los últimos 40 días, con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis, o sea, es decir, sífilis primaria o secundaria, que son los eventos clínicos más comunes, con una prueba rápida positiva y con una prueba no treponémica, ya sea BRL o RPR, a cualquier dilución. Entonces, cuando hablamos de BRL o RPR, son pruebas no treponémicas y hay que solicitarla para la confirmación. Recuerde, hacemos tamizaje con pruebas treponémicas específicas y confirmamos con pruebas no treponémicas que no son específicas, pero cualquier dilución de estas nos harían una confirmación del caso. Y también recordar que si vamos a empezar a usar BRL, ojalá que los controles durante el embarazo y el recién nacido sean con el mismo, ya sea BRL o con RPR. Siempre también hace parte de un caso confirmado aquella madre con prueba treponémica positiva, no treponémica o cualquier dilución, y que no haya recibido obviamente un tratamiento adecuado. Ya sabemos, tratamiento adecuado es la definición de acuerdo al estadio de aplicación de penicilina benzatínica, y también tratamiento adecuado es que haya recibido el tratamiento antes de los 30 días en el posparto. Y recordar también lo que es los criterios de reinfección, que hay que tenerlo en cuenta. Y estos criterios de reinfección es aquel caso que cumpla al menos uno de los siguientes criterios. El primero de ellos es número 1, gestante o mujer en puerperio, o sea 40 días posparto, que después de haber recibido un tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo al estadio de la enfermedad, presenta durante el seguimiento clínico y serológico la aparición de lesiones compatibles
es decir, para sífilis primaria o sífilis secundaria, o que presente un aumento en sus pruebas no treponémicas, más de 4 titulaciones, o es decir, mejor 2 diluciones con respecto a la prueba treponémica inicial. Entonces hagamos un ejemplo, una paciente que tiene 64 diluciones, usted da tratamiento y a las 8 semanas, que es donde se supone que usted hace el control durante la gestación, pues no va a quedar igual en 64 o va a haber una disminución, sino que vamos a tener un incremento a 256 diluciones, es decir, aumentó 2 DILs, y esto pues nos está indicando probablemente ya una reinfección, ¿sí? Entonces es para esto lo que sirve el control de las 8 semanas después de haber hecho un tratamiento en una gestante para sífilis. Y otro criterio de reinfección es una gestante o en puerperio con diagnóstico de sífilis primaria que recibió su tratamiento adecuado y después de 6 meses, después de la titulación, aunque esto puede variar de 6 meses a 12 meses, como lo vamos a ver más adelante, pues las diluciones no descienden lo suficiente. Entonces podemos tener el siguiente caso, una mujer que tenga 32 diluciones, usted hace su tratamiento durante la gestación y se supone que entre 6 meses y 12 meses, depende del estadio que vamos a ver ahora, se supone que ya empieza la disminución de las diluciones, por lo menos 2, es decir, que lo ideal es que esta gestante pueda quedar en 8 diluciones o menos, ¿sí? Eso es lo ideal, pero no sucede esto, sino que pues hay un incremento de 2 diluciones o más, o sea, estamos hablando de que no bajó, sino aumentó 128 diluciones en 6 meses o en 12 meses, dependiendo del estadio, y esto es una reinfección. Entonces siempre hay que tener, por lo tanto, un buen cronograma de las pruebas y que sean de la misma técnica de pruebas no treponémicas para hacer seguimiento. Repasemos también lo que es sífilis congénita. Para Colombia hay unos criterios, ¿sí? Que podemos hablar del criterio 1, del criterio 2, del 3 y 4 criterios donde podemos clasificar una sífilis congénita, y vamos a ver al final de la charla cómo el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en la nueva actualización año 2021 nos hablan también de unos escenarios, 4 escenarios. Entonces hablemos de lo que nos dice la guía, y la guía dice que cumpla al menos uno de los siguientes criterios. Por ejemplo, el primero, que es un mortinato o nacido vivo de una madre con sífilis gestacional que no recibió tratamiento o su tratamiento fue inadecuado, ¿sí? Sin importar el resultado de la prueba de serología del neonato. Bien, entonces esto es importante tenerlo en cuenta como antecedente. En la gestante, si no recibió un tratamiento adecuado, la madre, o no recibió tratamiento, entonces vamos a catalogar como una sífilis congénita sin importar el número de diluciones. Entonces aquí está lo que hablamos de un tratamiento adecuado que hay que tener en cuenta cuando recibe la penicilina, por lo menos una dosis antes de los 30 días después del parto. Y tenemos el otro criterio, que es el fruto de una gestación con una prueba no treponémica con títulos 4 veces mayores, o sea, 2 diluciones o más, por encima del título materno. Entonces el recién nacido le hacemos, y por ejemplo la madre, pongamos aquí, la madre tiene 8 diluciones y el recién nacido pues tiene el doble, es decir, 32 diluciones o más. Entonces aquí estamos hablando también de una sífilis congénita. Y todo recién nacido, hijo de gestante con diagnóstico de sífilis, con una o varias manifestaciones sugestivas, que vamos a hablar ahora, de sífilis congénita al examen físico. También la demostración del treponema pallidum por microscopía de campo oscuro, inmunofluorescencia o coloración o procedimientos específicos o patología, ya sea de lesiones, secreciones de la placenta o del cordón umbilical o de material de autopsia. Bueno, entonces, con esto
nos ponemos en contexto primero y lo primero que es repasar algo que ya habíamos visto en unos videos previos es sobre la historia natural sin tratamiento de la sífilis y podemos entonces hacer dos grupos, podemos dividir dos grupos en una sífilis antes de un año, o sea, menos de un año, y la sífilis más de un año, ya que esto va a determinar el tratamiento. Menor de un año, una dosis, más de un año, 3 dosis de penicilina benzatínica en el caso de mujer gestante. Y tener en cuenta lo siguiente, que en las sífilis menores de un año puede haber 3 presentaciones. La presentación de sífilis primaria, que es la formación del chancro, no siempre va a ser el área genital, también puede ser en cavidad oral. La sífilis mucocutánea, con las manifestaciones en anexos, en piel, en lesiones mucosas. Y tercero, que es la presentación más frecuente, que es la sífilis latente, donde no hay ninguna presentación clínica, ¿sí? Y esta solamente la podemos diagnosticar a través de las pruebas de serología, a través del seguimiento y la historia clínica. Vamos a tener en cuenta de que el 60% de estas sífilis precoces o tempranas, menores de un año, puede haber invasión del treponema a nivel del sistema nervioso central, solo que la mayoría, casi el 80%, van a ser asintomáticas y un porcentaje menor va a presentar síntomas de neurosífilis y se llama neurosífilis precoz. En especial meningitis, neuritis, afectaciones oculares, afectaciones ópticas y presentaciones atípicas como enfermedades meningovasculares, como hemiparesia, hemiplejías, cambios en el comportamiento, etc. Y aquellas manifestaciones que son mayores de un año, que ya las hablamos como una sífilis latente tardía, que son aquellas que pueden luego también presentar sífilis terciaria, ya sea cardiovascular o sea neurosífilis, pero ya tardía, o sea, mayor de un año, con presentaciones como paresia a nivel general o lesiones por tabes dorsal. Tenemos aquí dos maneras de hacer tamizaje y control. Uno que es a través del algoritmo tradicional, que es donde siempre iniciamos primero con una prueba o un test no treponémico, y si esta da reactiva en cualquier dilución, hacemos la confirmación con un test treponémico específico. Si es positivo, entonces hacemos diagnóstico de sífilis, y después del diagnóstico de sífilis lo que vamos a hacer es la clasificación, es decir, si es menor de un año o mayor de un año, y si es menor de un año, si es primaria, si es secundaria o si es latente, y si es mayor de un año, hacer la clasificación si es latente tardía y si hay sífilis terciaria. Bueno, y a todos estos, nunca nos olvidemos la neurosífilis, hacer diagnóstico diferencial con neurosífilis, siempre a través de los hallazgos clínicos, ojo, oídos y sistema nervioso central y periférico. Pero este algoritmo es el tradicional, es el algoritmo que siempre nosotros hemos venido usando, y lo que se trata ahora de implementar y lo que ya está implementado incluso en las gestantes es el algoritmo al reverso. Estos algoritmos de al reverso tienen mayores ventajas. Una de esas ventajas tal vez es que hay menos falsos positivos por los test no treponémicos. Como ustedes saben, la misma gestación producen pruebas falsos positivos. Infecciones, el mismo COVID, los sueros lipémicos, enfermedades autoinmunes, neumonías, vacunación. Hay una serie, una gama de situaciones clínicas que puede dar pruebas no treponémicas reactivas sin tener sífilis. Entonces, una de estas maneras de disminuir el error diagnóstico es primero hacer un test treponémico específico, que si esta es reactivo, como vemos acá, entonces ahora ya le hacemos el test no treponémico. El test no treponémico entonces nos va a servir tiene dos funciones. Una, nos confirma la infección y segundo, nos va a permitir también hacer el seguimiento. Este seguimiento es para mirar si hay un éxito terapéutico, éxito en la terapia o si hay reinfección, que sería un fracaso al tratamiento.
Lo que pasa es que no hablamos de fracaso al tratamiento porque hasta esta fecha no se ha demostrado resistencia de la penicilina al treponema pallidum. Entonces el treponema pallidum es supremamente sensible, podemos decir hasta el 100% de los casos, sensible al uso de la penicilina. Por lo tanto, hablamos entonces de éxito terapéutico cuando hay disminución de las serologías, que ahora las miramos cuánto es, y hablamos de reinfección cuando hay fallo en el tratamiento o cuando hay un tratamiento inadecuado o la aplicación inadecuada o fue que la pareja no se aplicó o tiene una nueva pareja y hay una reinfección. En el control de la gestación, y esto es por guía de práctica clínica, gestacional y congénita, pues no ha cambiado, obviamente. En el control prenatal, después de una historia completa, hacemos una prueba treponémica rápida. Si esta es positiva, entonces hay un presunto diagnóstico. La recomendación es cuando la paciente aplicar la primera dosis de penicilina benzatínica y luego hacer la titulación con pruebas no treponémicas. Si esta es reactiva, confirmamos la sífilis gestacional. Si es no reactiva, entonces seguimos la evaluación. Y aquí entonces lo que se recomienda en el diagnóstico es la clasificación para poder dar el tratamiento y el seguimiento que hacemos con test no treponémico para ver si la paciente tiene éxito al tratamiento o tiene una reinfección. Y aquí tenemos entonces cuál es el tratamiento para la sífilis temprana y primaria y secundaria, pero siempre hay que tener en cuenta en ausencia de síntomas neurológicos. Síntomas neurológicos que vamos a averiguar son a nivel del sistema nervioso central, periférico, ojos y oídos. Algunos de esos síntomas de esos 4 sistemas tenemos que tener presente y siempre descartar o hacer diagnóstico diferencial con neurosífilis. Si es una sífilis menor de 1 año, es decir, que estamos hablando de primaria y secundaria, o latente también, temprana, la dosis es simplemente la penicilina benzatínica 2.4 millones, única dosis. No se ha demostrado, tengamos en cuenta que la adición de otros antibióticos vaya a mejorar el pronóstico. Tampoco se ha demostrado el uso de acitromicina oral y está contraindicado la doxiciclina oral en caso de gestación. Sífilis latente temprana también, en ausencia de los síntomas neurológicos, también es una dosis de penicilina benzatínica. ¿Y qué es una sífilis temprana? Pues latente, no hay ausencia de síntomas, número 1. Hay serologías previas documentadas como negativas, o si no, hay un incremento de 2 diluciones de una serología previamente positiva. Entonces, vámonos al ejemplo de la materna del caso clínico. Ella tenía 128 diluciones el año pasado, luego bajó a 8 diluciones. Entonces aquí estamos hablando pues de un tratamiento exitoso, porque casi en 1 año hay una reducción de más de 2 diluciones y esto es lo que precisamente se busca. Pero ¿qué pasa si esta gestante tenía 128 diluciones antes del año, queda en embarazo y luego volvemos a hacerle la serología y está en 512? Entonces cuando vemos 512 diluciones y tenemos una previa de 128, entonces hay un incremento de 2 diluciones de esa serología, y si eso ocurrió en menos de 1 año, entonces es una sífilis latente temprana. Por eso es importante siempre, entonces repito, tener ese histórico. O también está dentro de la clasificación, dentro de la sospecha clínica, una pareja con síntomas recientes primarios o secundarios. Y la sífilis latente tardía o de duración desconocida, ¿sí? O sea, si no conocemos ese histórico en el tiempo, la vamos a clasificar como tardía, y aquí son 3 dosis de penicilina benzatínica. O que usted no tenga las serologías previas, o hay un incremento de 2 diluciones de serología más de 1 año, hay ausencia de síntomas claros de sífilis primaria y secundaria, hay una exposición clara más de 1 año, o la pareja está asintomática o es desconocida. Entonces, en estos casos ya hacemos esta categoría de tardía, repito, en ausencia de síntomas neurológicos. Tratamiento de neurosífilis, penicilina cristalina de 18 a 24 millones de unidades diarios dividido cada 4 horas en un tiempo entre 10 a 14 días.
Y para el tratamiento se necesita hacer la punción lumbar solo si tiene síntomas o signos de compromiso neurológico, que en este caso sería compromiso en el sistema nervioso central o periférico. Si tiene síntomas óticos, vértigo, pérdida de la audición, oftálmicos, como asimetría en el reflejo pupilar, las pupilas de Arlen-Robinson, o pérdida visual súbita, en estos casos no se hace punción lumbar, pero sí se hace tratamiento de 10 a 14 días con penicilina cristalina. Para las parejas, el tratamiento para las parejas, pues el CDC nos recomienda lo siguiente, que es una dosis de penicilina benzatínica, ¿sí? Una sola dosis a la pareja. Si es alérgica a la pareja, entonces se puede aplicar doxiciclina por 14 días, vía oral, cada 12 horas, 14 días, pero hay que tener en cuenta que si la pareja es un contacto menor de 3 meses, entonces es suficiente una sola dosis de penicilina, no necesita hacerse pruebas de serología a la pareja, pero si la pareja es una pareja de más de 3 meses, si bien la recomendación es también aplicar una dosis de penicilina, pero se recomienda en una pareja más de 3 meses hacerle un control de serologías para hacerle seguimiento. Siempre ha habido un interrogante sobre en sífilis menor de un año en la gestante si es suficiente aplicar una sola dosis de penicilina 2.4 millones. Desde el año 2020, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia empezaron ya a recomendar una dosis adicional. Es decir, que en vez de aplicar una dosis, apliquemos una segunda dosis una semana después. Esto solo para la sífilis primaria, para la sífilis secundaria o para la sífilis latente, todo esto que sea menor de un año. Entonces, no queda más de aplicar, obviamente, una segunda dosis y no está mal. En julio, el 23 de julio del año 2021, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos también recomienda la aplicación de una dosis adicional. Se puede administrar una segunda dosis de penicilina benzatínica, en este caso cuando la sífilis en la gestante es menor de un año. También recomiendan acá el hacer una ecografía fetal específica para detectar signos ecográficos de sífilis congénita, que ahora vamos a hablar de ello. ¿Qué pasa si hay alguna contraindicación al uso de la penicilina benzatínica? Y hablando aquí pues de la mujer gestante. Ustedes saben de que hay algunas alternativas. Está la alternativa de la doxiciclina, pero esta no se puede aplicar en el embarazo, ¿sí? Por sus contraindicaciones como medicamento, la baja penetración en barreras placentarias, etc. Así que la doxiciclina no se convierte en un tratamiento alternativo, ni para las tempranas, ni tampoco para las sífilis tardías. La doxiciclina solamente se puede usar es para mujer, hombre o pareja no gestante. En estos casos sí. Si es temprana, doxiciclina 14 días. Si es tardía, doxiciclina por 28 días. ¿Qué nos queda en el embarazo? En el embarazo nos quedaría, en caso de alergia, la desensibilización a la penicilina. Bueno, y cuando nosotros hablamos de la alergia a la penicilina, las alergias a la penicilina por historia clínica se han reportado en un 10%, pero de estas pacientes que nos refieren a alergias, el 90% realmente no tienen alergia a la penicilina. Es decir, que 8 de cada 10 dejan de ser alérgicos, o ya sea en un periodo más de 5 años, o simplemente su historia no es compatible con una real alergia. Hay un inconveniente, que los pacientes alérgicos a la penicilina no necesariamente son alérgicos a otro tipo de antibióticos como las cefalosporinas. El 97% de pacientes realmente alérgicos a la penicilina toleran muy bien las cefalosporinas, y los carbapenémicos hasta en un 99% puede ser aplicado. El hecho de etiquetar a un paciente alérgico a la penicilina ha llevado a un sobreuso inadecuado de otros antibióticos, lo cual puede aumentar el riesgo
de adquirir estafilococo aureus resistente a la meticilina está en un 55% y un 35% más de riesgo de infección por Clostridium difficile. La mayoría de los síntomas que se atribuyen, por otro lado, a la alergia a la penicilina no son síntomas relacionados con alergia a la penicilina. Por ejemplo, síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, un prurito sin erupción o una erupción sin prurito, una erupción localizada, una erupción que aparezca después de 24 horas, ¿sí? Síntomas desconocidos o el hecho de tener antecedentes familiares a la alergia a la penicilina no necesita que uno sea también alérgico a la penicilina. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta un buen detalle en la historia clínica y recordar que algunos pacientes hablan de alergia a la penicilina por el hecho de miedo a la aplicación intramuscular. Cuando uno hace una prueba cutánea para la detección de alergia a la penicilina, uno lo hace es con un test positivo y con un test negativo. Uno aplica primero pues la aplicación de la prueba de la penicilina, ¿cierto? Con una penicilina, generalmente se usan penicilinas semisintéticas. En la aplicación intradérmica se aplica solución salina, que es el control negativo, es decir, que la solución salina no debe aparecer ningún eritema, y se aplica la misma dosis de histamina. La histamina sí aparece un patrón de una roncha o un eritema, la cual va a ser el control positivo, y cuando este da positivo la penicilina tiene que ser con un halo mayor que el de la histamina, y de esa manera estamos hablando nosotros de una prueba de alergia a la penicilina positiva. Pero es muy probable que nosotros no lo estemos haciendo de esa manera y hay otro tipo de alternativas. Revisemos en el 17 de julio del 2023, fue en la revista JAMA de Medicina Interna, se publicó el ensayo clínico aleatorizado PALAS, que midió la eficacia de una regla de decisión clínica, que es el usar esta regla que se llama PEMFAS, que ya la vamos a ver, que es muy simple, con 3 preguntas, y esas 3 preguntas podía de alguna manera decidir si el paciente necesitaba hacer desensibilización o un test de alergia, o si necesitaba simplemente la aplicación de la penicilina únicamente. Revisemos un momento este ensayo clínico. La intervención pues se hizo en 377 participantes, todos ellos habían hablado de que eran alérgicos a la penicilina. La mitad se hizo el test de alergia que acabamos de ver, control de solución salina que es negativo, histamina que es el positivo y la aplicación de la penicilina. El 0.5% de los pacientes de 190 personas que habían dicho que eran alérgicos a la penicilina, solamente uno dio con ese test alérgico que era realmente alérgico a la penicilina. La otra mitad, que también había hablado, 187 personas que habían dicho que también eran alérgicos a la penicilina, se les aplicó el PEMFAS. ¿Qué es el PEMFAS? Entonces, el PEMFAS consiste en hacer 3 preguntas. Sabemos que una persona alérgica a la penicilina, si ha pasado más de 5 años, deja de ser alérgico a la penicilina. Entonces, se le pregunta, 5 años o menos desde la última reacción a la penicilina. Si la respuesta es no, o sea, es decir, que no ha presentado alergias a la penicilina en los últimos 5 años, 0 puntos. Si ha presentado alergia a la penicilina en los últimos 5 años, se le da 2 puntos. La otra pregunta es, ¿ha tenido anafilaxia o angioedema, ¿sí? O una reacción adversa cutánea grave al momento de la aplicación? Si la respuesta es sí, 2 puntos. Si la respuesta es no, 0 puntos. Y la otra pregunta es si recibió algún tipo de tratamiento específico para esa reacción, si le aplicaron inyecciones, si tuvo que estar en urgencias, en cuidado intensivo, en la UCI, etc. Si la respuesta es sí, 1 punto. Si la respuesta es no, 0 puntos. Entonces, cuando la suma de estos puntos, el total pues nos da 5, ¿sí? El mínimo es 0 y el máximo es 5. Si la persona tiene menos o igual a 3 puntos, es un riesgo muy bajo de alergia a la penicilina. Y aquí no hay necesidad de hacer prueba de penicilina, lo que hacemos es una prueba oral. Y eso fue lo que se le hizo a la otra mitad de las personas.
que dijeron que por PENFAS dio menos de 3 puntos. Se le aplicó la prueba de PENFAS y se le aplicó una dosis oral de amoxicilina, 250 miligramos vía oral de amoxicilina. Algunos recomiendan 500 miligramos, entre 250 y 500 miligramos, es decir, o media tableta o tableta entera de amoxicilina. Pues a los que se les dio a los participantes, solamente uno presentó alergia, que fue lo mismo que el grupo control. ¿Ya? Entonces lo que estamos diciendo es de que este PENFAS es útil. Si le da usted con estas 3 preguntas al paciente que les dice que es alérgico, entonces si es 3 puntos o menos, hacemos una prueba oral a la penicilina, ¿cierto? Con amoxicilina, o la mitad de la tableta o la tableta entera. Y si es mayor de 4 puntos, entonces aquí, como no tenemos la posibilidad de hacer un test de penicilina, pues podemos nosotros o darle una alternativa de tratamiento con doxiciclina, pero si es gestante, entonces sí vamos a proponer la desensibilización. Entonces, para entender mejor, esta es de elaboración propia de acuerdo al algoritmo, pero nos va a ayudar muchísimo al mapa de decisiones cuando el paciente tiene alergia. Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando vamos a formular la penicilina es si tiene antecedentes personales de alergia a la penicilina, ¿cierto? Antecedentes personales, no vamos a hablar de familiares. Si no tiene antecedentes, entonces se procede a la aplicación de penicilina benzatínica y para el algoritmo. Pero si el paciente nos dice que sí tiene antecedentes de alergia a la penicilina, le aplicamos la encuesta del PENFAS. Entonces, la primera pregunta, ¿esa alergia ocurrió en menos de 5 años? Sí, 2 puntos. ¿Esa alergia, si no, pues 0 puntos? ¿Esa alergia llevó a una anafilaxia o a un angioedema o a una reacción cutánea grave? Sí, 2 puntos. No, 0 puntos. ¿Recibió tratamiento para esa alergia específico en urgencias o en unidad de cuidado intensivo? Sí, 1 punto, no 0 puntos. Entonces, de acuerdo al PENFAS, si a usted le da 3 puntos o menos, entonces hacemos la prueba oral de doxiciclina 250 miligramos media tableta o tableta entera. Esperamos 2 horas y si a las 2 horas no hay ninguna reacción cutánea, aplicamos la penicilina benzatínica. Si el PENFAS le da 4 puntos o más, es decir, 4 o 5 puntos, tenemos que usar o bien una alternativa, usar doxiciclina o usar la desensibilización a la penicilina oral. Entonces aquí ya usando penicilina B oral. Entonces aquí ya no estamos usando pruebas cutáneas. Ya nos desmarcamos de las pruebas cutáneas. Y la razón es porque no le estamos haciendo bien, porque usted necesita tener control, necesita hacer histamina y la penicilina semisintética de aplicación intradérmica. Entonces ahí tenemos una grave limitante y no lo estamos haciendo bien. Bueno, ¿cómo es la desensibilización a la penicilina? Pues esto no me voy a detener mucho porque esto está en la guía práctica colombiana, en la recomendación número 7. Entonces, aquellas mujeres que presentaron una reacción alérgica con un PENFAS de 4 puntos o más, es decir, que presentaron un edema angioneurótico, una urticaria, un choque anafiláctico, dificultad respiratoria en los últimos 5 años, que recibió tratamiento, etcétera, lo que está en el PENFAS, entonces aquí la recomendación es dar solución de penicilina B potásica para lograr la desensibilización. Recordemos que la suspensión oral cada 5 centímetros trae 250 miligramos, eso equivale más o menos a 400 unidades por cada 5 centímetros y empezamos la aplicación de acuerdo a esta tabla. Todas estas son diluciones. Primero se diluye 1 centímetro de penicilina B potásica en 79 mililitros de agua y damos 7 dosis de esa dilución. Cada dilución se debe dar con un espacio de 15 minutos. Cuando ya se den las primeras 7, pasamos a una segunda dilución. Ahora son 2 centímetros de penicilina B en 14 mililitros de agua y le damos otra más, 1, 2, 3 dosis más. Luego le aumentamos, ¿sí?
a darle toda la presentación comercial, o sea, ya sin dilución, que es la tercera etapa. Le damos la dosis número 11, la 12, la 13 y la 14, pero ya sin diluir. Todo sumado, esto nos va a dar de que al final usted le va a dar al paciente 1.296.700 unidades en total. Y si ya no presenta alergia, pues ya ha quedado desensibilizado, ¿sí? Si presenta en alguna de estas etapas un brote fino cutáneo, entonces la recomendación es regresarse a la anterior y seguir administrando en la dosis. Por ejemplo, en la número 8 le dio brote, entonces yo me regreso a la número 7 que no le dio brote y le sigo administrando cada 15 minutos y luego pasar otra vez a la 8. Entonces, pues esto es, digamos, ya lo que es el periodo de desensibilización que se debe hacer obviamente en unidades, digamos, en instituciones prestadoras de salud que tengan servicios de urgencias. Lo que presentó nuestra paciente, el caso clínico de que le aplicaron la penicilina y casi a los 2 días presentó una reacción que era un rash cutáneo, pero no tenía prurito, no le rascaba, se llama una reacción de Harish, ¿sí? Estas reacciones de Harish ocurren después de 24 horas de tratamiento y no es una alergia, es la destrucción del treponema debido a la penicilina que rompe las paredes y las membranas celulares del treponema y esto libera en general una cantidad de antígenos. Y esta liberación de antígenos lo que causa es un rash 24 horas después, pero no rasca, puede causar fiebre, artralgias, malestar general también, y todo esto pues es a la liberación de toxinas. Es muy frecuente en las embarazadas, hasta un 40%, y también puede presentarse en pacientes viviendo con VIH también. Bueno, ahora sí hablemos de la parte importante que es el seguimiento en la gestante. Simplemente recordar que los controles en personas no gestantes se hace a los 3 meses, a los 90 días, pero a los 90 días usted no espera que la serología baje. Bueno, si baja, estuvo bien, pero no vamos a esperar ese resultado porque es muy probable que a los 90 días siga la serología igual, ¿sí? O si ha bajado, sea por lo menos una dilución. Bien, ya realmente vamos a esperar a los 6 meses, a 12 meses, ¿sí? Muy probablemente ya vamos a esperar que las diluciones bajen a 2 diluciones o más incluso, y ahí estaríamos hablando de éxito de tratamiento. Entonces ustedes se preguntarán, para personas no gestantes, ¿para qué me sirve entonces enviar serología a los 3 meses y no lo envío a los 6 meses o al año? Pues la razón es que a los 3 meses usted sí puede ver es reinfección o fracaso al tratamiento porque por dosis inadecuadas o simplemente que no se aplicó el medicamento. Entonces para eso sirve, porque si a los 3 meses no quedó igual la serología o por lo menos bajó una o si bajó 2, pues éxito, pero si subió más de 2 diluciones, entonces aquí estamos viendo nosotros pues una reinfección probablemente o una falla al tratamiento o que el tratamiento no fue exitoso. A los 90 días puede presentarse incluso esto, de que la serología suba una dilución. Por ejemplo, miren, un paciente tiene 256, le aplicas la penicilina dependiendo de la etapa, si es menor de un año o mayor de un año, cumple con el tratamiento y a los 3 meses le apareció en 512. No es falla el tratamiento, no es reinfección, subió una dilución que es el promedio, digamos, de diferencias de técnica que puede haber durante este periodo de diferencia de una dilución. Bueno, entonces hablemos, cuando uno hace el seguimiento hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, ¿el paciente es VIH o no es VIH? Y segundo, ¿el paciente es gestante o no es gestante? Porque cuando el paciente es VIH negativo y no es gestante, entonces como habíamos hablado, el control de los 3 meses puede ser igual diluciones o incluso puede subir una dilución, no hay ningún problema. A los 6 meses de tratamiento ya podemos hablar de éxito si hay una disminución de 2 diluciones a los 6 meses. Y a los 12 meses, ¿sí? Hablamos de éxito al tratamiento si hay una disminución de 2 diluciones en el caso de sífilis tardía. Y aquí lo vemos aquí en este algoritmo, paciente no gestante o VIH negativo, si tiene una sífilis
temprana menor de un año, pues las diluciones, 2 o menos diluciones, van a disminuir a los 6 meses. Y si es una sífilis tardía mayor de un año, entonces estamos hablando de que la disminución es a los 12 meses, al año prácticamente. Si es a los menos de 6 meses, entonces hablamos de curación. Si es más de a los 12 meses, hablamos de curación entonces en este grupo de pacientes. ¿Qué pasa en la gestante? En la gestación, el control se hace a los 2 meses, a las 8 semanas después de haber terminado el tratamiento, y esto pues nos va a ayudar a hacer, digamos, el seguimiento si es reinfección o que haya fracasado el tratamiento en caso que aumente 2 diluciones o más. ¿Y qué pasa si el paciente es VIH positivo? Pues en caso de sífilis latente, temprana o menor de un año, pues las diluciones son al año. Al año empieza la disminución realmente, ¿sí? 2 diluciones o menos de tratamiento exitoso, un año después y 2 años después de tratamiento exitoso en caso de sífilis tardía. Entonces, si es VIH positivo, pues los tiempos se van a prolongar el doble. Y eso que hay que tener en cuenta, que entre el 10 y el 20% de las personas con sífilis primaria y secundaria tratadas con la terapia recomendada no van a lograr la disminución de 4 veces el título, es decir, 2 diluciones o menos a los 6 meses, sino que lo van a hacer a los 12 meses, es decir, al año. Entonces, repetir cuando ustedes tengan una persistencia o una recurrencia de síntomas, o cuando ustedes vean que la serología aumentó 2 diluciones, por favor, vuelvan a repetir, ¿sí?, el examen de la misma técnica, la misma serología, 2 semanas después. Si a las 2 semanas les está diciendo exactamente el mismo valor, entonces ahí ya lo podemos catalogar como una verdadera falla o como una reinfección, y en estos casos pues vamos a decidir hacer retratamiento, analizar a nivel de síntomas neurológicos para ver si requiere o no de punción lumbar. Entonces, el ejemplo, usted ve a su paciente, le hace una serología cuando tiene 512, dice, pero ¿cómo? Si antes estaba en 64, ahora 512, pues esperas 2 semanas, le repites nuevamente, vuelve a aparecer el mismo número de diluciones, ahí estamos confirmando realmente o bien una falla verdadera o una reinfección, y ahí vamos a analizar. Lo que se debe hacer en estos casos es hacer otra vez tratamiento y hacer un chequeo para ver si necesita punción lumbar. Entonces, ¿el chequeo cuál es? Síntomas neurológicos. Bueno, entonces la punción lumbar se debe hacer cada vez más, estamos de acuerdo, que debe individualizarse para cada caso. O sea, hay que individualizarse. Primero, tener más criterios, si realmente es una falla o una reinfección, y para eso vamos a repetir nuevamente la prueba. Y lo segundo, pues, es analizar si tiene síntomas neurológicos, y estos síntomas neurológicos pues nos van a ayudar a decidir si hacemos punción lumbar, porque si la punción lumbar ya es positiva, entonces hacemos tratamiento hospitalario de 10 a 14 días endovenoso. Bueno, los tiempos en la gestación también hay que tener en cuenta entre la aplicación de una dosis y la segunda dosis. Si no estuviera en embarazo, es aceptable esperar un plazo incluso de 14 días, se puede continuar el esquema, pero en el caso de las embarazadas, estas dosis pues pueden ser inaceptables y se sugiere que no se puede esperar más de 9 días entre dosis y dosis. Por lo tanto, si una embarazada entre una dosis y la otra pasó más de 10 días, entonces ahí es mejor repetir todo el esquema de tratamiento por la farmacocinética diferente que tiene una gestante en comparación a personas no gestantes. Vamos al capítulo ahora de sífilis congénita. En la sífilis congénita recordemos que tenemos pues algunas manifestaciones. Estas manifestaciones pueden ser muy variadas, pero las manifestaciones por lo general estamos acostumbrados a verlas ya en el recién nacido como tal, en la hora del nacimiento, como manifestaciones tempranas o manifestaciones tardías en el transcurso de los meses. Pero no nos olvidemos que pueden haber
hallazgos ya ecográficos que pueden ser detectados en el segundo trimestre, ¿sí? Por eso es tan importante la ecografía de detalle en este momento, porque la hepatomegalia, la esplenomegalia, la placentomegalia, la disfunción miocárdica, incluso la misma muerte fetal, la hidropesía fetal, la restricción del crecimiento, pueden ser unos hallazgos tempranos ecográficos que ya nos pueden clasificar como una sífilis congénita. Otros síntomas ya a nivel clínico, a nivel del sistema nervioso central, como la parálisis de los nervios, convulsiones, a nivel oftalmológico, corioretinitis, catarata, a nivel nasal, rinitis, erupciones alrededor de la boca, hepatoesplenomegalia, neumonía, anormalidades óseas, periostitis, osteocondritis, como hallazgos incluso ya también tardíos, la descamación de la planta de los pies y de las manos, que también es un hallazgo frecuente, y a nivel de laboratorio el encontrar anemia, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, las proteínas elevadas en líquido cefalorraquídeo, elevación de bilirrubinas y elevación de las transaminasas, que también son hallazgos que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas cutáneas de sífilis congénita, como la erupción plantar neonatal y las erupciones erosivas, que también pueden presentarse también en cara. Bueno, y hablando de los hallazgos ultrasonográficos, estos hallazgos se pueden detectar desde alrededor de la semana 18 de gestación. Mire que en la sífilis congénita, el 80% de los casos de sífilis congénita ya puede haber una hepatomegalia, ¿cierto? Una hepatoesplenomegalia ya puede haber 80% de los casos. Anemia fetal en un 33%, que lo va a demostrar a través de la reducción de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media. Placentomegalia un 27%, polihidramnios un 12%, hidropesía un 10%. Muchos de estos hallazgos pueden resolverse después de iniciar el tratamiento inmediato. Por eso lo más importante es un tratamiento temprano, ojalá que se haga en el primer trimestre, y un tratamiento temprano, o sea, un diagnóstico y un tratamiento temprano durante el primer control prenatal en el primer trimestre, para evitar estos hallazgos pues, ecográficos que pueden ya demarcar una sífilis congénita ecográfica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ausencia de una ecografía que diga normal no va a descartar la presencia de sífilis congénita. La prevalencia de sífilis congénita en el momento del parto oscila más o menos entre un 12 a un 15%, ¿sí? Entre fetos con riesgo sin hallazgos ecográficos de una infección congénita. O sea que uno puede tener una ecografía normal y decir no la puede tener. No, esto pues ya vemos que hay un porcentaje importante. La anemia fetal y la hidropesía generalmente se resuelven después de 3 semanas de recibir el tratamiento específico para la sífilis materna, y las lesiones hepáticas y de la placenta sí pueden tardarse un poco más de tiempo. Este año, en las recomendaciones que nos da el New England of Medicine, nos habla de que el estadio de la sífilis y los títulos no treponémicos en la madre siguen siendo indicadores aproximados de riesgo de infección en fetos sin marcadores ecográficos de infección. Es decir, que siempre nos está repitiendo, nos está recordando de que debemos estadificar muy bien la sífilis materna, de que los títulos no treponémicos son los que nos van a dar ese indicador de éxito o no éxito o de reinfección, ya que los marcadores ecográficos en el 15% de los casos pueden ser normales. Sin embargo, miren, tengamos en cuenta que un estudio demostró que hasta el 16% de los recién nacidos nacieron con sífilis congénita de mujeres tratadas que tenían una disminución adecuada de 4 diluciones al final del parto. O sea que estamos hablando de que una gestante con sífilis bien tratada, el 16% de sus productos tuvieron sífilis congénita. Esa es la razón por la cual
cuando una madre tiene sífilis congénita y usted, sífilis materna, y usted la trate, el bebé necesita profilaxis con penicilina para evitar y la reducción de este 16%. Claro que hay otros estudios que no se observó sífilis congénita si el intervalo entre el tratamiento era adecuado más de 28 días o 30 días como nos dice la guía. O sea que en el momento del parto o la cesárea se cuenta 30 días atrás y si 30 días atrás se aplicó por lo menos la primera dosis, estamos hablando de un tratamiento exitoso. Pero al bebé le vamos a aplicar una dosis profiláctica y de esa manera nosotros evitamos el riesgo de estas transmisiones. Bueno, aquí es los escenarios que yo les había hablado. Recuerdan, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en el año 2021 nos habla de 4 escenarios. Estos 4 escenarios son útiles porque nos ayudan a la toma de decisiones, a ver si tiene o no sífilis congénita. Los primeros 2 escenarios son de sífilis congénita, el escenario 1 y 2, que lo vamos a ver, el escenario 3 no es una sífilis congénita, pero necesita profilaxis, y el escenario 4 es cuando tiene el antecedente de una madre con sífilis anterior de embarazarse, pero el bebé pues no tiene sífilis congénita y no necesita profilaxis. Entonces veamos el primero, y aquí vemos el escenario 1. El escenario 1 es una sífilis congénita comprobada o altamente probable. Es cuando el bebé puede tener un examen físico anormal de sífilis congénita, o el bebé tiene los títulos no treponémicos más de 4 títulos o más de 2 diluciones que el de la madre. Por ejemplo, la madre tiene 2 diluciones y el bebé tiene más de 8 diluciones, por ejemplo. O también tiene pues una PCR positiva, campo oscuro positivo, de cordón, de fluidos, etc. Aquí en este caso el recién nacido tiene que ser analizado su líquido cefalorraquídeo, punción lumbar, recuento de células, de proteínas, se le hace BRD al líquido cefalorraquídeo, hemograma completo con recuento de plaquetas, radiografía de huesos largos, radiografía de tórax, función hepática, neuroimágenes, ecografía cerebral, examen oftalmológico, respuesta auditiva, potenciales evocados y el tratamiento de sífilis congénita, que es con penicilina cristalina, de acuerdo al peso, que pueden ser divididos cada 12 horas durante un tiempo de 7 días o 10 días, dependiendo del número de dosis que reciba. Y ese es el escenario 1. El escenario 2 sería una sífilis probable o posible, donde el bebé tenga un examen físico normal, pero los títulos del recién nacido son igual o menos de 4 veces que el de la madre. Por ejemplo, la madre tiene 8 diluciones, el bebé tiene menos de 8 o menos de 16, como está acá, pero tiene uno de los siguientes criterios: la madre no recibió tratamiento, o el tratamiento es inadecuado. ¿Y qué es inadecuado? Que recibió una dosis menos de 30 días antes del parto. Entonces, si el bebé tiene una titulación igual a la madre, o tiene menos que la madre, o tiene hasta una titulación más que la madre en el recién nacido, y la madre no recibió tratamiento o hay un tratamiento inadecuado, ¿sí? Entonces en este caso se lo va a tratar como sífilis congénita y se hace los mismos análisis de líquido cefalorraquídeo, de hemograma, de radiografía de huesos largos, y la administración se hace también con penicilina cristalina 7 días si es cada 12 horas o 10 días si es cada 8 horas de penicilina cristalina. El escenario 2 es una sífilis menos posible. Aquí no se reporta como sífilis congénita. Lo que tiene el bebé es un riesgo simplemente, y lo que vamos a hacer es profilaxis, porque es una sífilis congénita menos posible. No se hace reporte al Civigila, porque el bebé tiene que tener lo siguiente: un examen físico normal. Los títulos no treponémicos del bebé tienen que ser iguales o menores a la madre. Ya sabemos que igual puede ser hasta una dilución más, ¿sí? Y debe tener 2 componentes:
que puede ser que la madre sí recibió el tratamiento apropiado y que la última dosis que recibió la madre fue 30 días antes del parto. Y obviamente estar seguros que la madre no tenga ninguna evidencia de reinfección o de recaída. Y aquí no se hace ninguna evaluación, solo la aplicación de una dosis de penicilina benzatínica intramuscular, 50.000 unidades por kilo, única dosis, porque ya sabemos que hay un 16, recuerden, un 16% de transmisiones en tratamientos exitosos en la madre hacia el bebé. Y el último escenario, el escenario 4, para que lo tengamos en cuenta y resolvamos el caso clínico inicial de esta charla, es ese. El escenario 4 es el caso clínico, que es: no hay una sífilis congénita, no se reporta de ninguna manera, el bebé tiene un examen normal, el bebé tiene la misma titularidad que la madre o menos que la madre, o por lo menos una dilución más, ¿sí? Y tiene estos criterios. El tratamiento de la madre fue adecuado antes del embarazo. Entonces la madre tenía un tratamiento adecuado. Recibió una sola dosis porque era temprana, de 256 bajó a 8, ¿cierto? No hubo una reinfección y los títulos de la serología no treponémicos de la madre se mantuvieron estables. ¿Sí? Pero usted me dirá, no, pues es que hay uno en 8, otro apareció 16, luego otro, otra vez 8. Mire que ha estado estable. Este de 16 aumentó, pero una sola dilución. Y esta era RPR. Y las demás eran BRDL. Recordemos que el RPR mide una dilución más que el BRDL. Entonces, para nuestro criterio en el embarazo se mantuvieron estables. Entonces, de esa manera estamos hablando de que es un escenario 4 nuestro caso clínico. Aquí pues no se recomienda profilaxis, aunque si usted tiene alguna duda lo puede hacer. Muchas gracias por su atención.